Hoy les voy a enseñar cómo restaurar todo un auto, tanto el interior como el exterior, pintura, tapizado de cielo, pintar rines, asientos, todo. Y compré este BMW a quien de cariño le pusimos Benito y más adelante les explico, pero tengo 4 días para restaurarlo y entregarlo. ¿Cómo la ves? Me gusta. La verdad sí, a mí también me gustó muchísimo el proyecto, así que vamos a empezar a darle. Tenemos muchos detalles que definitivamente tenemos que carrocear. Hay varios lugares con pintura quemada. Estoy utilizando una lija de 400 porque el cofre o capó de Benito está en muy malas condiciones. Si tu auto no está tan dañado, lo puedes lijar con una lija de 600 o una lija de 800, dependiendo de la condición de la pintura y el transparente que tiene tu auto. Aquí se puede ver toda el área que está quemada y aquí se puede ver el metal expuesto. Vamos a tener que lijar todo el cofre de tal manera que quede liso y vamos a ponerle fondo en las áreas necesarias. Vamos a darle. La verdad me estaba preocupando porque llevaba ya 1 hora y parecía que todavía ni empezaba. Para mezclar la masilla de relleno vas a agregar la masilla y algo así como el 10% de reactivo y los mezclas muy bien. A esta altura ya habían pasado casi 4 horas y seguía todavía en el cofre o capó de Benito. ¿Quieres comer? ¡Hijo del amor! No te preocupes, ¿qué andas haciendo? Ya terminé de lijar todo el cofre, terminé de lijar también unas partes donde les hace falta abondo o masilla de relleno. Ya lo mezclé, se va a endurecer, entonces voy a aplicarlo rápido. Y una vez que lo haya aplicado rápido, lo voy a lijar en todas las áreas donde hace falta. Y entonces sí voy a comer, ¿qué te parece? Muy bien. Muchísimas gracias por la comida. La primera mano de masilla se debe aplicar bastante bien para que se adhiera muy bien a la carrocería. Después de esperar unos 20 minutos, usé una lija de 400 para nivelar el área donde estaba la masilla. Y no siempre queda lisa la carrocería a la primera, así que tienes que aplicar masilla otra vez, luego lijar otra vez y aplicar masilla otra vez y volver a lijar hasta que quede como debería. Aquí estoy aplicando masilla de retoque. Esta no lleva reactivo y en unos 15 minutos se seca bien. Para lijarla estoy utilizando una lija de 600. Me llevó casi todo el día reparar los golpes de la carrocería de Benito, pero quería que quedara muy bien. Ahorita ya estoy empezando a lijar con una lija de 600 el resto de la carrocería y estoy empezando por los guardafangos. Y la neta, a estas alturas ya se me había olvidado hasta comer. Ey, amor, ya se hizo de noche y ahora sí tienes que comer alguno. Ahí va, ¿no? Sí, ahí va, mira. Todavía me falta toda esta parte de aquí, la cajuela y el techo, ¿no? ¿Y si vamos a terminar? Está bastante buen reto este. Muy buenos días a todos, comenzamos el día 2 muy temprano en la mañana. Nos faltan unas partes, por ejemplo, aquí en la parte de atrás voy a poner el café aquí. Vamos a terminar de lijar esta parte y voy a quitar las calaveras, pero sí le pegamos una muy buena carroceada a varias partes del auto donde realmente necesitaba y nos dimos cuenta de unos detalles que no habíamos visto al momento de comprar el carro, bueno, que no había visto yo porque Claudia no lo vio, que viene siendo, por ejemplo, en esta parte de aquí, la defensa está rota, en teoría, en práctica, y lo que debería de hacer yo es quitar toda la defensa, reconstruirla, retrabajarla y volverla a poner, pero por cuestiones de tiempo no puedo hacer eso. Para reparar la defensa, voy a utilizar este equipo de soldadura de plástico o esta pistola para soldar plástico. Y la forma en la que lo vamos a soldar es de la siguiente manera. Voy a buscar este tipo de grapas y este tipo de grapas lo que hace, entra de esta manera y le voy a poner varias grapas aquí, así, y se va a soldar y va a empezar a proteger la esquina. Ahí está. Lo conectamos y empezamos el proceso. Ahí está entrando. Voy a dejar hasta allí y lo voy a soltar.
Vamos a ponerle otro. Ah. Ahí está. Y voy a dejar que se enfríe. Yes, ahí quedó. Voy a empezar a cortar los excesos. Nice. Y voy a lijar este exceso. Ya que pusimos las grapas de soldadura, lo que estoy haciendo ahorita es poner esta red que viene con la masilla de fibra de vidrio para poner un relleno. No necesitamos mucho, vamos a un poquito nada más. Y ahora sí le voy a poner el reactivo. Esto me va a servir para reforzar y rellenar en el área donde está la rejilla. Y en esta parte de aquí. Y después de esto le voy a meter la fibra de vidrio en tela. Ahí quedó. Tenemos también un agujero en la parte de enfrente. Este agujero era un golpe. Lo lijé, le lijé el exceso y le vamos a poner un poco también de fibra de vidrio aquí. Vamos a dejar que se termine de secar este bondo de fibra de vidrio. Entonces podemos empezar a trabajar, a quitar los emblemas y a lijar la parte de atrás que nos hace falta. Ok. Para quitar los emblemas, lo que tengo que hacer primero es hacer un molde para poderlos quitar y volverlos a poner exactamente donde se encontraban al inicio. Perfecto. Bueno, esto lo voy a dejar aquí. No se te vaya a perder. No, no se va a perder. Es mejor con un hilo de nylon, pero como no tenemos... ¡Ah! Esto va a ir aquí. Y el emblema se quita con una espátula de plástico. Ahora sí, vamos a terminar de lijar en cariño. Pues ya no queda nada. Ya no queda, y es lo más tedioso, ya lo demás es más entretenido. Así es. Perfecto, ya terminamos aquí. Vamos a continuar entonces con el área de la fibra de vidrio. Vamos a ver si ya se secó para seguir trabajando en esa defensa. Lo que voy a hacer ahorita es lijar esta parte y ponerle una capa de fibra de vidrio en tela. No entera, en tela. No vayas a dejar eso. A ver, sigue de acá. Aquí estoy utilizando una lija de 400. Hay diferentes tipos de tela de fibra de vidrio. Yo estoy utilizando la que viene en un kit y es la más fácil de conseguir. Y en el kit te dice qué tanto de resina y qué tantas gotitas de reactivo debes de aplicar para que te quede todo bien. Vamos a poner primero un relleno en esta parte de aquí. Voy a poner resina en todo el área. De todos modos, cualquier exceso lo podemos lijar. Una vez que se seque, ya podemos retrabajar y podemos terminar de reservar para que quede perfecta la defensa. Mientras tanto, vamos empapelando el auto porque necesitamos empezar inmediatamente a pintar. ¡Nice! Ya terminamos de empapelar. Todavía tenemos el detalle de la defensa donde vamos a ver si la fibra de vidrio ya secó para dejarlo completamente arreglado. Y para eso lo tengo que volver a lijar. Le inserté este clip de defensa para que no se siguiera cayendo. Y por último, un poco de primer en aerosol. ¡Perfecto! Ahora sí vamos a esperar a que se seque, pero mientras se seca vamos a preparar la pintura para ya pintar ahora sí el auto. Uy, qué padre, es lo que más me gusta. ¿Verdad? Quiero pintar el techo de un color y quiero pintar el auto de otro. Quiero darle un estilo un poco clásico, pero al mismo tiempo diferente. Y en nuestro caso, nosotros ya teníamos un color negro que vamos a utilizar en el techo. Y la forma en la que se hace la mezcla es mitad pintura, mitad de reductor. Ahora bien, si tú compraste la pintura automotriz en línea, tienes que preguntar si la pintura ya viene diluida o no viene diluida, viene completa, como en este caso, si se fijan, es muy espesa. Y eso quiere decir que tenemos que aplicar mitad y mitad, pintura reductor. Pero si ya viene semidiluida o diluida, quizá no necesitas aplicar tanto reductor. Por eso es importante preguntar al momento de hacer la compra. Parece que estoy cocinando, ¿no? Sí. Vamos a revolver muy bien la pintura.
Ahora sí lo que voy a hacer es ponerle el sedazo o el filtro a la pistola y pasarle la pintura. Voy a ponerle poquito en poquito. Me voy a poner una gorra para que no le vaya a caer polvo al techo mientras se esté aplicando. Aquí Benito ya por fin estaba empezando como que a agarrar forma. Pero empecé a tener problemas con la pistola de pintura al estar aplicando la segunda capa. Y me llevó más o menos media hora arreglar la pistola de pintura para poder seguir pintando. Bueno, ya pusimos 3 capas de pintura, esperamos 10 minutos entre cada capa. Ahora que quite esta cinta lo voy a hacer al revés. Una vez que haya secado completamente aquí voy a poner la cinta al revés, voy a tapar esta área para poner la pintura que va a ir abajo. ¿Y las llantas? No hay nada como bolsas de basura extra grande para tapar las llantas y no perder nada de tiempo al momento de hacerlo. Ya limpié toda esta área de aquí, ya está lista para aplicar la pintura y yo creo que empezaríamos por este lado de acá. A mí como me gustaría pintar algún día un carro. ¿Por qué no lo pintas hoy? No, Pinta esta parte no, de aquí no. y yo te explico cómo lo hagas. Toma la mascarilla. La vas a necesitar y aquí está la pistola de pintura. Ya te lo dejé configurado. Si tú presionas el gatillo aquí, lo presionas a la mitad, lo que va a hacer es sacar aire. Y si lo presionas todo hasta el fondo, va a sacar, además del aire, va a sacar la pintura. Básicamente es eso. Vamos a empezar. Te ves bien con la mascarilla. ¿Lista? Todo. Todo, píntalo todo. No, hiciste muy buen trabajo. Ah, qué bueno. Interesante experiencia. Ahora sí vamos a darle. Empecé a aplicarle pintura primero en las áreas donde tenía el bondo masilla de relleno y de ahí ya me fui a pintar todo el resto del auto. ¿Ya quedó? ¿Cómo la ves? Muy bonito, me encantó. ¿Qué color es ese? Se llama Jazz Marina Blue de la BMW. Es un color específico de la BMW. Muy bonito. Y luego imagínate cómo se va a ver con el negro encima. Muy, muy bonito. Muchas gracias. Voy a desempapelar ahora sí el techo para ver cómo se ve completo. Y el transparente lo vamos a aplicar en ambos lados. Entonces no tiene caso tener este ya empapelado. Ahorita ya está oscureciendo y no es muy buena idea aplicar transparente o pintar de noche porque luego no ves qué tan bien o qué tan mal lo aplicaste. De hecho, no hemos comido en todo el día, vamos a comer algo, vamos a relajarnos y no sé qué quieras de cenar. Unos taquitos, qué rico. Unos tacos, vamos a pedir unos tacos. Muy buenos días, comenzamos el día 3. Ya nos falta poco para, bueno, no nos falta poco nada. Y nos queda un día y medio para terminar el... Un día y medio, nos quedan 2 días, estamos en el día, comenzando el día 3, 3 y 4. No, en el día 4 lo tenemos que entregar. Bueno, ahorita lo que queda es limpiar nuevamente toda la carrocería por si llega a haber algún polvo, porque al momento de aplicar el transparente, el polvo se va a quedar entre la pintura y el transparente y obviamente se va a notar. Tenemos que limpiarlo muy bien. Y otro de los detalles que nos acabamos de dar cuenta es que pedimos cosas antier, no han llegado. Esperemos que hoy lleguen porque si no vamos a tener un detalle ahí al momento de la entrega. No nos podemos detener. No nos podemos detener, hay que pisar el acelerador y hay que empezar a darle. Esta es una tela adhesiva que se utiliza al momento de pintar y la ventaja de utilizar este tipo de telas es que la puedes pasar sobre la carrocería y cuando tú lo pasas automáticamente se le pegan las partículas que estén sueltas y el polvo. La mezcla para hacer transparente viene siendo la siguiente. Primero vas a utilizar 4 partes del transparente, una parte del catalizador y el 50% de ese valor se utiliza reductor. Pues ya terminamos de aplicar el transparente. Para ustedes fueron unos segundos, para nosotros fueron unas cuantas horas porque tienes que esperar a lo menos 20 a 30 minutos entre cada capa de transparente. Le aplicamos 3
Vamos a dejar que se seque completamente bien, unos 40 minutos, y ya vamos a poder empezar a remover las cubiertas para ver ya cómo se ve y empezar a trabajar en el interior ahorita que lleguen las cosas, si es que llegan. Ya andamos sobre tiempo y todavía tenemos que terminar de ensamblar todo lo que le quitamos al carro. Pero ahí va, ahí va. No sé cómo la veas tú con el diseño que se me ocurrió. Sí, muy bonito, la verdad. Muchísimas gracias. Entonces, para nosotros va a ser 40 minutos, para ustedes es nada. Y vamos a... Y ya pasaron los 40 minutos, vamos a quitar entonces el empapelado. ¡Ay! Todavía está húmedo. Ni modo, voy a terminar de quitar este, pero nos vamos a esperar. Y mientras tanto, lo que puedo hacer es empezar a restaurar los faros. La verdad no sé si podemos restaurarlo porque la mica está quemada, además de tener varias capas de transparente. Vamos a hacerle la lucha. Ok, bueno, vamos a limpiar, vamos a empezar a lijar. Ay. Lo que estoy viendo es, está medio funcionando lo de la lijada. Sí podríamos terminar de lijarlo y después ponerle transparente para que quede bien. El problema que estoy viendo es, yo creo que me va a llevar unas 3 horas, más o menos, en restaurar toda la mica. El detalle es que son 2 micas, entonces estamos hablando de más o menos entre 5 y 6 horas para hacer esto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mira, lo que puedo hacer es esto. Voy a empezar a buscar qué encuentro en línea que pueda llegar mañana y trabajar en esto mañana temprano. ¿Y si van a llegar mañana? Ese es el detalle. Si no llegan mañana, voy a tener que... tengo que levantarme muy temprano o madrugar o hacer esta restauración en la madrugada. Pero vamos haciendo algo que sabemos que nos va a salir bien. Aquí tenemos el emblema del cofre o capó y si se fijan está un poco lastimado. Sin embargo, si yo le vierto un poco de agua, se pueden dar cuenta que el color vuelve a agarrar. Eso quiere decir que la filmina o la parte superior del emblema está lastimado, pero la pintura no está lastimada. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es restaurar el emblema de una manera muy sencilla. Ya que está completamente seco, voy a ponerle transparente en aerosol. La primera capa se la voy a poner muy ligerita, muy por encima, solamente para que se adhiera bien. Y después de eso voy a esperar 10 minutos entre cada capa y le vamos a poner 3 capas en total. La segunda capa la voy a aplicar más despacio. Yo creo que está bien. Vamos a dejar que se seque completamente bien y vamos a aplicar una tercera capa. Perfecto, vamos a esperar media hora para poderlo mover y mientras tanto vamos a trabajar o vamos a continuar trabajando en el auto. Y lo que quiero hacer ahorita es trabajar en estas partes de aquí y trabajar también en los espejos retrovisores. Ahora, esta actividad la iba a hacer hasta mañana porque quiero que quede completamente seco el transparente, ya que tengo que aplicar cintas sobre la pintura y no me gustaría que al momento de aplicar la cinta se me vaya el transparente junto con ella. Pero no lo podemos hacer el día de mañana si vamos a trabajar en los faros mañana, así que lo vamos a tener que hacer hoy. Y ahora lo que sigue es aplicar un poco de primer sobre la superficie. Vamos a esperarnos unos 10 minutos a que seque esta capa y le vamos a aplicar una capa más. Lo mismo vamos a hacer en esta área de aquí. Perfecto, vamos a hacer lo mismo en aquel lado de allá. Vamos a esperar 10 minutos. Ese es el problema que tenemos que estar esperando entre 10 y 15 minutos entre cada capa. Y si son 3 capas es bastante tiempo. Tenemos que optimizar los tiempos. Pero ahí va, vamos a trabajar el lado de allá. Mientras está secando el primer vamos a aprovechar y voy a pintar los portaplacas del mismo color para que todo se vea de un color negro uniforme. Ya está completamente seco. Ahora sí vamos a empezar a aplicar las capas de pintura.
Primera capa, vamos a esperar 10 minutos entre cada capa, vamos a dar 2 capas y después vamos a aplicar el transparente. Ahora sí vamos a aplicar el transparente. Me voy a ir igual. Voy a empezar de aquí abajo. ¿Se está viendo bien? Sí, muy bonito. Qué bueno. Y mientras está secando esto, vamos a ir poniendo los emblemas. Para que pegue muy bien el emblema, vamos a utilizar una cinta doble cara, específicamente para emblemas. Hay de diferentes dimensiones. Está muy pegajoso. Vamos a utilizar una de 12 milímetros, cuidando obviamente que no quede por fuera del emblema para que no se note. Y es cosa de embonarlo. ¿Cómo se ve? Muy padre. Eso, vamos a seguirle con los demás. Nice. Y ahora sí, las letras del emblema se las voy a pintar de negro porque yo creo que eran cromadas y... ¡Ah, caray! Te dije que se te iba a perder el molde. No, no se va a perder. Tú me lo escondiste, ¿verdad? No, de veras. ¡Yes! ¡Ay, loco sexy! Aquí voy a dejar el molde un ratito para que no se caiga. Ahí viene paquetería. Ya llegó todo en el interior, así que vamos a empezar a quitar el cielo. No sé si sea el cansancio, que no he dormido bien o que no hemos comido. O todo junto. O todo junto, pero la verdad, a mí ya se me están empezando a ir las cabras al monte. Pues sí, pero nomás a ti se te ocurre que entre tú y yo hagamos todo esto en 4 horas. La forma de quitar el cielo del auto depende de cada auto. Aquí estoy quitando la tela de duvetina vieja al molde del cielo del auto. Y después de eso le voy a quitar la esponja que se quedó pegada a este molde que normalmente es de cartón. ¡Perfecto! Ahora sí vamos a limpiar muy bien todo el área y vamos a empezar a colocar la duvetina. Voy a empezar a aplicar el pegamento de esta parte, que es la parte frontal, hacia atrás. Y voy a aplicar la duvetina o la tela del cielo de aquí para allá, porque esto es lo que más se ve. Aquí ya estoy centrando la tela y en esta parte de aquí voy a poner adhesivo en aerosol. Vamos a pegarlo con cuidado. Lo vamos a ir presionando despacio, de en medio hacia afuera. Ahí quedó muy bien. Esto que se ve aquí obviamente es por los dedos que estoy colocando. Sin embargo, ya que se expanda la duvetina, la espuma, todas estas arrugas van a desaparecer. Ahorita voy a hacer un corte aquí y voy a devolver esto. Y vamos a pegar más. ¿Por qué le estás echando pegamento en medio si no hay nada? Ese pedazo. Pues sí, ¿verdad? Hay que tener cuidado de no hacer los cortes muy cerca de las orillas. Nice, ya está quedando. Todo lo que se ve arrugado se le va a quitar ya que se expanda la espuma de la duvetina. Lo que voy a hacer ahora es voltearlo y empezar a poner pegamento por la parte de atrás, darle a la orilla y ya por fin colocarlo. Sí entró. Ahí. Por fin ya quedó. Pues a pesar de lo de los faros, que esperemos se solucionen mañana, yo creo que fue un día bastante exitoso. Aprovechamos bastante el tiempo que teníamos para terminar lo más que pudiéramos en este día. Pero ya se hizo de noche, ya es tarde. ¿Qué se te antoja de cenar? Y tengo hambre exactamente. Se me antoja un burro. ¿Un burrito? No, un burro.
Ustedes se preguntarán por qué estoy cenando aquí afuera, en el garage, y no adentro en la comodidad de mi hogar. Lo que pasa es que se me ocurrió entintar o polarizar las calaveras de los focos traseros del auto para que se vea mejor. Entonces, acabándome esto, lo voy a hacer. Aunque la verdad yo no sé si me lo voy a acabar. Acábatelo para que te me repongas porque no has comido en todo el día. Le voy a hacer la lucha, pues. Córtale y ahorita le seguimos. Ok. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos terminando de poner las calaveras que anoche entintamos. También limpiamos el área porque no podíamos caminar por ahí. Nos levantamos muy temprano, ya nos tomamos el cafecito y ahorita ya rastreé lo que necesitamos para los faros. Sí, ya estamos listos para comenzar. Así es. Entonces ya solo nos queda terminar los faros, trabajar el interior. Ah, bueno, y también quitar esto porque se me olvidó. Me gusta cómo se ve. Quiero ver cómo se ve aquí completo, ¿eh? Hijo de la Fidel, se nos olvidaron los rines. No se pueden quedar los rines así. No es el diseño que nosotros queremos. Vamos a ver si terminamos a tiempo, pero vamos a hacer todo lo posible. Voy a empezar entonces a limpiar completamente el rin y pintarlo. Tan a gusto que estábamos, ¿no? Pues sí. ¿Sabes? Nos tomamos un café bien relajados y teníamos como 6 horas extras. ¿Sí? Ya no. Vamos a aplicar el transparente. Ya llegaron las cosas de los faros, sin embargo tenemos que terminar de pintar los rines. Sí, se ve mucho mejor que como estaba antes. Valió la pena el esfuerzo. Muchas gracias. Ahora sí vamos a trabajar en los faros. Decidí mejor cambiar completamente las micas y estoy cortando las micas viejas para poderlas remover bien y poner las micas nuevas. Y por mientras, déjenme les platico qué rollo. Hace poco fui a hacerme otro tatuaje y me topé ahí con un suscriptor que se llama Luis. Para hacer algo de plática le pregunté que sí qué tipo de auto tenía y me dijo que había tenido que vender su auto porque no había tenido chamba en algún tiempo, pero que estaba por empezar una chamba nueva. Yo ya tenía la idea de restaurar todo un auto en un solo video y se me ocurrió que para ayudarlo le podía regalar un auto restaurado. El detalle es que Luis tenía solo 4 días para cambiarse de departamento y pues sin carro le iba a costar trabajo mudarse. Y es por eso que estamos sobre tiempo. Yo le había dicho a Luis que le iba a ayudar a mudarse, pero en serio él no sabe que le vamos a regalar a Benito. Perfecto. Vamos a pintar los accesorios que tenía. Vamos a esperar a que se seque y mientras se seca vamos a empezar a trabajar en el segundo faro. Vamos a instalarlo. Ay, no, sí se ve súper bien. Muchas gracias. Ya nomás falta limpiar muy bien el interior y poner estos cubreasientos. No, no, espérame, estamos al límite de tiempo. Si quieres, yo me encargo del interior y tú te metes a arreglar. Así me voy a ir. ¡No! Bueno, ya pusimos los interiores y... Bueno, ya instalamos los cubreasientos y ya vamos en camino para sorprender a Luis con este auto. Ay, ojalá que le guste. La verdad, ojalá que le guste. Esta es la primera vez que hacemos esto, entonces estamos un poquito nerviosos. ¿Fidel? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿En serio vienes a ayudarme a mudarme? Pues no, realmente no venimos a ayudar a mudarte, pero venimos a ayudarte a que te mudes de una manera más fácil. Pues la verdad no te entiendo. Mira, hacemos esto. Cierra los ojos y te vamos a enseñar un pequeño detalle que te teníamos Claudio y yo. Ahora sí, ya puedes abrir los ojos y te presentamos tu nuevo auto. ¿En serio? ¡Es en serio! ¿Qué mejor manera para ayudarte en una mudanza que teniendo tu propio auto? No lo puedo creer, en serio. No, qué bueno. Muchas gracias. No, es un placer. Muy sorprendido, no sé qué decir. Qué bueno que te gustó, lo hicimos con mucho esfuerzo. Y con mucho cariño. Así es, y espero que esto te ayude un poco a salir adelante. No, muchísimas gracias. No me esperaba una sorpresa como esta, la verdad.
Qué gusto, la neta, que Luis se haya quedado con Benito, porque ambos merecían una segunda oportunidad. Mientras veníamos de regreso, todavía no podía creer que nos aventamos todo este jalezote en 4 días. Yo creo que todos los que le ponemos algo de tiempo y de esfuerzo a arreglar nuestros autos nos vamos a sentir igual, ¿no? Pero la neta, en 4 días, nada más, fue suficiente para que le agarráramos muchísimo cariño a Benito. La verdad, este ha sido el video más difícil que hemos hecho, pero valió la pena. Ahora ya solo queda despedirnos de Benito y pensar en el siguiente proyecto.